¿Qué tal? Muy buenas tardes, alumnos de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alumnos de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes con todos. Alumnos de la Academia Perú Libre, compartimos el material, por favor. Compartimos la clase, compartimos la transmisión, por favor. Reaccionamos. Sí, compartimos con otros compañeros también, le avisamos a los compañeros que ya empezó la clase de Historia Universal hoy día, semana 9, muchachos, Humanismo, Renacimiento y Crisis Religiosa del siglo XVI. ¿Ya? Ya empezamos, comparte para poder enviar los materiales, comparte para poder enviar los materiales, ¿ya? De una vez, muy buenas tardes con todos. Aquí en la Academia Perú Libre, una nueva clase, muchachos, ya una nueva clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. ¿Ah? Muy buenas tardes con todos. Ajá, muy bien, así es. Etiquetamos a los compañeros, a las compañeras, ¿ya? Hoy ya corresponde desarrollar un nuevo tema de la edad moderna, muchachos, ¿ya? El humanismo y el renacimiento. Y el renacimiento, ¿no? Ambos movimientos muy comunes, muy afines, pero también con algunas diferencias, ¿ya? También con algunas diferencias. Cuando hablamos del humanismo, muchachos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de humanismo, a ver, nos referimos a un movimiento intelectual, más que nada, pues literario, ¿no? Desarrollado en Europa entre los siglos XIV y XV, ¿ya? El humanismo. Su nombre nos dice algo ya. Su nombre nos dice algo sobre este movimiento renovador, crítico, pues con la Edad Media, ¿ya? Crítico con la Edad Media. Pretendió descubrir al hombre, muchachos, ¿ya? El humanismo, y darle un sentido racional a la vida, ahí está. Esa es la gran cualidad característica del humanismo, ¿ya? Del humanismo. Rechazó la escolástica, muchachos, la filosofía de la iglesia medieval, la iglesia católica, y sobre todo puso al hombre como centro de su análisis, como centro de su estudio. Justamente ahí tenemos el antropocentrismo, ¿cierto, Kathleen? El antropocentrismo, muy bien, el hombre es el centro de todo el hombre, o sea, la especie como tal, la especie humana, pues, ¿no? Muy bien. Y además, ya, lo interesante del humanismo es que se escribe en ese contexto en las lenguas nativas, en las lenguas nacionales, ¿ya? Rompiendo un poco el esquema clásico, pues, de que escribía, pues, el monopolio del conocimiento estaba en latín, mientras que acá los humanistas que vamos a mencionar escriben, pues, en sus lenguas romances, en sus lenguas nacionales, en los derivados del latín. Así es, muchachos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Ahora, hay un empleo de la cultura clásica, ¿sí? Hay una revaloración de la cultura clásica aquí, tanto en el humanismo como en el renacimiento, ¿ya? En el renacimiento. Así es. Ahora, como te decía, el humanismo está más relacionado a un movimiento literario e intelectual. Así que aquí tenemos un factor muy importante en el movimiento humanista, un factor conocido como ¿qué, muchachos? Un invento que va a permitir justamente la difusión de libros, de textos. Así es. Este invento que permitió que se difunda el conocimiento, la información, muchachos. Este invento fue, muchachos, la, la imprenta, ¿sí o no? La imprenta. Muy bien. Entonces, se dejaba de lado ya, pues, el estar escribiendo a mano ya era cosa del pasado, ¿no? Ya era algo obsoleto. Ahora, la imprenta reemplaza, muchachos,
a los copistas. Ajá, lo deja sin chamba a los copistas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Crecimiento de las ciudades italianas como un factor, ¿ya? Como un factor también del desarrollo del humanismo. Porque justamente en Italia se origina este movimiento, específicamente en el norte italiano se desarrolla justamente el humanismo, muchachos, ¿ya? Tanto el humanismo como el renacimiento también ahí está, ¿ya? Así es. Y otro factor que permitió el desarrollo del humanismo en Italia fue la llegada de muchos sabios genios bizantinos, producto pues de la huida que se estaba desarrollando en ese tiempo de Constantinopla. Recuerda que el imperio bizantino estaba pues siendo conquistado, invadido por los turcos, así que muchos sabios bizantinos se van a ir. ¿Y se van a refugiar dónde? En el norte de Italia. Ahí abrirán sus escuelas y van a empezar a difundir conocimientos, muchachos. Sus libros también van a ir llevando y van a difundir conocimiento clásico, griego, romano. ¿Ya? Justamente en algunos libros, a todo este movimiento, también se le llama renacimiento. A veces algunos libros lo engloban, ¿no? Le llaman renacimiento tanto al humanismo como también al movimiento artístico, ¿ya? Al movimiento artístico. Al movimiento artístico que se desarrolló justamente también en el siglo XV, XVI, donde está más relacionado pues la pintura, la arquitectura, las llamadas artes plásticas, ¿ya? Las llamadas artes plásticas. Profe, ¿qué significa renacimiento? Sencillo, volver a nacer. ¿Y qué volvió a nacer? ¿Qué volvió a nacer? Ah, volvió a nacer la cultura clásica, la cultura griega romana. Eso volvió a nacer, muchachos, ¿ya? La cultura griega romana, eso volvió a nacer. Muy bien. Ahí está. Entonces tenemos que fue un movimiento cultural europeo, ¿ya? El Renacimiento, que abarcó artes plásticas, ¿ya? Pintura, escultura, arquitectura, y como también pues literatura y ciencias, muchachos. También hay un desarrollo de conocimiento científico aquí. Ahí está. Siglo XV, siglo XVI. El contexto económico-social es común a ambos, tanto al humanismo como al renacimiento. El contexto, muchachos, económico-social es el capitalismo mercantil. Ese es el contexto. ¿Ya? Si te piden a ti un contexto, es el capitalismo mercantil. Esa es su base material, el capitalismo mercantil. Ahora, ese capitalismo mercantil, recuerda, tiene como protagonista a un grupo social, ¿no? En especial un grupo social que se encarga pues del comercio, ¿ya? Que se encarga de dar préstamos, que vive en las ciudades. Ese grupo social era la burguesía, ¿ya? La burguesía. Muy bien, muchachos. Y justamente los burgueses, ¿no? Muchas familias burguesas, banqueros, van a ser financistas de estos artistas, tanto humanistas como renacentistas. ¿Y cómo se le llama a ellos, muchachos? A estas personas que financiaban, que realizaban financiamientos, promovían el arte, eran promotores del arte. Se le llamaba mecenas, ¿ya? Se le llamaba mecenas. Así que el mecenazgo también era una práctica de estos tiempos, de este contexto cultural, ¿ya, muchachos? El Renacimiento revaloró también lo griego y lo romano, muchachos, en el aspecto artístico. Hay un estudio de la naturaleza, hay una exaltación del cuerpo humano, muchachos, también de la belleza humana, ahí está, de la belleza humana. Vamos a ver ahora unas imágenes donde se representa, pues, desnudos, ¿no? A varones desnudos, mujeres desnudas, muchachos. Así es, rompiendo los estereotipos de la vieja época, pues, ¿no? De la antigua época, la anterior, ¿no? De la Edad Media, justamente. Así es, rompiendo esos estereotipos, esos prejuicios, ¿ya? Así es. ¿Por qué, profe, los hacían desnudos? ¿No? ¿Dónde se inspiraron? Ah, se inspiraron en los valores estéticos clásicos, pues. En los valores estéticos griegos romanos. Si tú recuerdas las clases de Grecia y Roma, en la parte artística, en la parte escultural, bastante desnudos, ¿no? Las esculturas pues semidesnudos o semidesnudas, ¿no? Así es, ¿ya? Así que el Renacimiento va a tomar a ese patrón como modelo a seguir, como ejemplo a desarrollar, ¿ya? Como ejemplo a desarrollar. Muy bien, muchachos, así es, ¿ya?
Mira, no te olvides, ¿ah? No te olvides lo que estamos mencionando ahorita, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos acá? A ver, vamos a ver. Siguiente. El humanismo, mira, ve, ahí tenemos a un maestro, mira, a un catedrático, ahí con su libro, ¿no? Los principales lugares donde se guardaba, pues, el conocimiento clásico eran los monasterios, muchachos. Allí los humanistas van a ir, pues van a recurrir a las grandes bibliotecas de los monasterios, a desempolvar libros, ¿no? Libros clásicos. Así es. Ahí están, muchachos. El contexto, ahí está el capitalismo, ¿no? En el norte italiano sí, pero también recuerda que en lo que se llama hoy día Países Bajos, también hay un fuerte impulso del capitalismo mercantil. Allí también se va a desarrollar esto, muchachos, ¿ya? En el capitalismo mercantil del norte europeo, los Países Bajos. Ahí está. Muy bien. Lo que te decía hace un ratito, ¿no? Los factores que impulsaron el desarrollo del humanismo, la llegada de sabios bizantinos a Europa Occidental, luego de la caída del Imperio Bizantino, y también la invención de la imprenta, ya que favoreció la difusión de los libros escritos por los humanistas. ¿Ya? Características, antropocentrismo y culto a la creatividad individual, muchachos. Culto a la creatividad individual, ¿ya? Rechazo a la escolástica, que ponía a Dios como el centro de todo, ¿ya? Y obviamente, libertad de pensamiento. Muchachos, cuando yo digo rechazo a la escolástica teocentrista, ojo, no quiere decir que los humanistas eran ateos, ¿ah? Por si acaso no estoy diciendo eso, ¿ah? No eran ateos, ¿ah? Los humanistas son cristianos también, puesto que el cristianismo es la religión, pues, oficial en Europa, es la única, ¿ya? Son cristianos, por si acaso, ¿ah? Pero le critican duramente a la Iglesia Católica, es muy diferente. Eso no te deja de ser cristiano. Como buen cristiano, más bien lo que buscaban era releer, ¿no? Releer también la Biblia, ver si lo que decía realmente la Iglesia Católica coincidía pues con la Biblia, ¿no? Con los mensajes de la Biblia. Así es. Y muchos humanistas van a darse cuenta de que no, pues la Iglesia Católica por años ha ido tergiversando ciertos mensajes bíblicos para sus conveniencias, para mantener privilegios. Entonces, la crítica humanista va a la práctica de la Iglesia Católica, no contra la fe, ¿eh? No contra la religión, por si acaso, ¿ya? No son ateos, ¿eh? No son ateos, ¿ya? Pero sí hay un cuestionamiento al orden medieval, ¿ya? Y a la institución que ha sostenido eso, la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica. Muy bien. Imitan a la antigüedad clásica grecolatina, ¿sí? Lo que hablábamos hace un ratito, lo griego y lo romano, muchachos, va a seguir un modelo a seguir, pues, ¿no? Tanto para el humanismo como para el renacimiento. Representantes, mira, ve, ahí tenemos, ¿a quién tenemos ahí, mira, ve? Francesco Petrarca, considerado un precursor del humanismo, ¿no? Francesco Petrarca, quien va a escribir, pues, sus famosos cancioneros, sus poemas. ¿Y su inspiración quién era? Su inspiración era una mujer, era su musa, la famosa Laura, a la que le dedicaba sus poemas, sus canciones, muchachos, ¿ya? Así es. Un amor prohibido, ¿no? Porque Laurita era comprometida, pues estaba comprometida. Pero él aún así, él escribía y le dedicaba sus canciones, sus poemas, ¿no? Profe, él no sabía que era comprometida. Sí, sí sabía, pero no le importaba. ¿No? No le importaba. Igual le dedicaba sus poemas, sus canciones. Ah, profe. Ah, mira, bien interesante, ¿no? Arriesgado, el Francesco Petrarca, sí, fue. Arriesgado. Oye, ¿y la pareja de Laura sabía o no? Sí, sí sabía que había alguien que escribía, ¿no? Inspirado en su mujer. Ah, ¿y se molestaba? No, no se molestaba tampoco, porque por ahí se sentía halagado de que su mujer sea inspiración de escritura, de textos, ¿no? O sea, sea inspiración de creación de poemas, ¿no? Se sentía halagado él, pues, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces acá vemos una expresión de los sentimientos de Petrarca. Así es, Laurita de Noves, muy bien, ¿ya? Ahí vemos una expresión de los sentimientos mundanos, ¿no? Terrenales, pues, terrenales, así es. Terrenales, netamente terrenales, ¿no?
Así es. El gusto de un varón hacia una mujer. Ahí está, listo, concreto. Hacia una mujer. Listo. ¿A quién tenemos ahí? Mira, ven, al costado. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, muchachos. El famoso Desiderio Erasmo de Rotterdam, quien va a escribir su famoso texto Elogio de la Locura, ¿no? Que es uno de los primeros textos de fuerte crítica al orden político, social, moral de la época. Ahí está. Muy bien, muchachos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Tenemos a Giovanni Boccaccio también, ahí tenemos a Giovanni Boccaccio, ¿no? El famoso de Cameron, muchacho, ¿ya? Giovanni Boccaccio, quien también pues le va a dar una pincelada a la obra de Dante Alighieri, él le va a agregar pues la palabra justamente el calificativo de divina a la obra de Dante Alighieri, ¿no? A la obra La Comedia, él le agrega la divina, dice, ¿no? Divina, la divina comedia, y es como la conocemos hasta el día de hoy nosotros a la obra de Dante Alighieri. Y a su costado, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos a su costado, muchachos, a uno de mis favoritos. ¿Ya? El príncipe, muchachos. El príncipe. ¿Quién escribió el príncipe? ¿Ah? El príncipe, muchachos. Nicolás Maquiavelo, ¿no? Nicolás Maquiavelo. Es un tratado, es una obra política de cómo gobernar, ¿ya? De cómo gobernar. Así es. Maquiavelo, muchachos, Maquiavelo era un asesor de un príncipe, ¿ya? Era asesor de príncipe, o sea, él no era cualquier intelectual, ¿no? Él trabajaba directamente con gobernantes, muchachos. Así es, ¿ya? Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Maquiavelo enseña aquí en esta obra, en este tratado, enseña, ¿ya? Que el gobernante, ante todo, debe poner por encima la defensa del Estado. La razón de Estado debe estar por encima de cualquier deseo, de cualquier sentimiento. Eso plantea Maquiavelo. ¿Ya? Maquiavelo, acuérdate de Nicolás Maquiavelo. Entre ser amado y ser temido, un príncipe, ¿qué debe elegir? Dice Maquiavelo, ¿no? Entre ser amado o ser temido, ¿qué debe buscar un príncipe? Debe ser temido. Así es, debe ser temido. Porque en el temor va a estar el respeto del pueblo, de los súbditos, hacia su gobernante. Así es. Y el príncipe también debe saber en qué momento dar cariño, en qué momento dar dádivas. ¿Ya? No, tampoco conviene ser muy duro, muy severo, tampoco conviene, porque eso puede despertar rencores, puede despertar rebeliones, así que no. Pero también tiene que ser duro, cuando corresponda, tiene que ser duro. Si hay que castigar públicamente a alguien, hay que hacerlo, para que sirva como ejemplo y no se vuelva a repetir alguna rebeldía, algún mal comportamiento de algún súbdito. Y tiene que ser público, porque tiene que ser un ejemplo, pues. Tiene que ser un ejemplo de castigo. Muy bien. ¿Ya, muchachos? El príncipe debe usar todo tipo de mecanismo para lograr justamente mantener el Estado. Por eso es que cuando dicen, ¿no? Oye, eres una persona maquiavélica, dicen, ¿no? Cuando estás tramando algo, ¿no? Cuando quieres lograr tu objetivo como sea. Oye, qué maquiavélico eres, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno, esa palabra ha quedado, ¿no? Hasta el día de hoy se usa, maquiavélico, ¿no? Pero tiene una connotación media como que malévola, ¿no? Y no necesariamente. Maquiavelo es un tratadista, ¿no? Es un tratadista político. Y Maquiavelo lo que habla, muchachos, es justamente defender el Estado. Por encima de todo, ¿no? Por encima de todo, mantener el Estado. ¿Ya? Muy bien. Tratadista político. Tomás Moro, muchachos. Ahí está, Tomás Moro. ¿Ya? Tomás Moro, quien escribió Utopía también, una obra, una crítica también para la sociedad de la época, para la política de la época, ¿no? Ahí está. Plantear pues una sociedad donde prime pues la libertad, la igualdad, una sociedad ideal, ¿no? Justamente Tomás Moro titula así a su obra, ¿no? Utopía. Incluso esa palabra la usamos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando nos referimos a algo ilusorio, un sueño, ¿no? Algo difícil de realizar. Decimos una utopía, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien, muchachos. Ahí está. Ahora, respecto al renacimiento, muchachos. Respecto al renacimiento,
Cuando decimos, profe, ¿por qué dice renacimiento? ¿Ah? ¿Por qué dice renacimiento? Si ahí dice renacimiento. Ah, bueno, te lo digo así para que tú te acuerdes de dónde aparece, pues, dónde se origina. El renacimiento. ¿Ya? ¿En dónde se origina? En el norte italiano. ¿Ya? En el norte italiano, muchachos. Ahora, recuerda algo. El renacimiento contó con dos etapas, ¿ya? Son dos etapas. Uno es el 400, el 400 y el 500, ¿ya? El 500, el 400 y el 500. Ahí está. ¿Cómo decir 1415? Pues, ¿no? 1415. ¿Ya? El 400 y el 500. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver pues sus momentos, muchachos. Vamos a ver sus momentos acá de este movimiento, el Renacimiento. Ahí están los mecenas. Un gran mecenas, financista del arte fue Lorenzo de Medici. ¿Ya, muchachos? Lorenzo de Medici, los Medici muy influyentes en Florencia. ¿Ya? Ahí está. Personas de fortuna. También está Ludovico Sforza, la familia Sforza, también está ahí, ¿ya? Grandes burgueses. Pero también hay papas, ¿ah? También hay papas que son mecenas, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Los papas también son mecenas, ¿ah? Los papas. Como el caso, por ejemplo, del Papa Julio II, por ejemplo, ¿eh? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Ya? Algunos monarcas también son mecenas, ¿ah? Son protectores de los artistas, también. Características del Renacimiento. Culto a la belleza natural e imitación de la antigüedad clásica. Ahí está. Mira, ve, ahí podemos ver el pecado original, mira, ve. El pecado original, ¿no? Ahí está el primer hombre, la primera mujer. Cómo son sacados pues del paraíso, expulsados por haber comido el fruto prohibido, ¿no? Y lo hacen totalmente desnudos, mira, ve, con fuertes rasgos, ¿no? Mira, ahí está. Ahí está el hombre, ahí está la mujer. Muy bien. Imitando los patrones de la antigüedad griega romana. Representantes, muchachos, representantes. Ahí están los representantes, mira. Pregunta, ¿qué son los mecenas? Los mecenas son los financistas, los protectores de los artistas, muchachos. ¿Ya? Ellos son los mecenas. Los mecenas son los financistas del arte, los protectores del arte, muchachos. Ellos son los mecenas. Personas de dinero, personas de poder político o económico que financian el arte o protegen a los artistas. Ahí está. O protegen a los artistas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y ahí tienes tú en la pantalla a los representantes del Renacimiento, a los más destacados. Las tortugas ninja, ¿no? Profe, ¿cómo? Las tortugas ninja. ¿Qué hacen ahí las tortugas ninja? ¿Ya? Las tortugas ninja. ¿Qué son las tortugas ninja? ¿Qué hacen ahí? ¿Te has dado cuenta cómo se llaman ellos? ¿Te has dado cuenta cómo se llaman las tortugas ninja? ¿Te has dado cuenta que se llaman Miguel Ángel, Donatello, Rafael y Leonardo? Claro, pues. Las tortugas ninjas tienen los nombres de los grandes renacentistas. Claro, de los grandes renacentistas. Tienen el nombre de ellos. ¿Ya? Y la pizza, profe, ¿qué hace la pizza? ¿Dónde surgió el Renacimiento? ¿Dónde el Renacimiento? ¿Dónde? Italia, ¿no? El país de la pizza, el país de la pizza. Ahí está Italia. Ah, con razón le gusta la pizza a las tortugas ninjas, fe. Ah, ahí está, mira, ve. Con razón les gusta, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos a Donatello, ¿no? Ahí está Donatello, muchachos. Ahí está el gran Donatello, que pertenece al 400, justamente, ¿no? Profe, ¿cuál es la diferencia entre 400 y 500? ¿Ah? La diferencia es que el 400 se desarrolla más que nada en el norte italiano. Y el 500 más que nada es Roma, pues, ¿no? O sea, el epicentro cultural pasa del norte, de Florencia, pasa a ser Roma ahora, en el 500, pues, ¿no? En el 500, ¿ya? Ahí el detalle, pues. Ahí está el detalle. Muy bien. Ahí tenemos a Donatello con su escultura El David. Ahí está.
Tenemos a Sandro Botticelli, también un representante del 480, mira, Botticelli. ¿Quién pintó? ¿Quién pintó el nacimiento de Venus? Mira, ve, ahí está el nacimiento de Venus, muchachos, ¿ya? El nacimiento de Venus. Ahí está, para que puedas ver esa característica, esos rasgos de la pintura. Mira, observa bien, a veces San Marcos toma pinturas también, ¿no? Te muestra una pintura y te pide deducir algunas características de allí, ¿no? Eso también está pidiendo a veces San Marcos, ¿no? Entonces hay que verlo un ratito bien, míralo bien, ¿ya? Ahí está, muchachos. Tenemos a Miguel Ángel, uno de los grandes representantes del Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel, muchachos. Miguel Ángel Bonarotti, ¿ya? Miguel Ángel Bonarotti, ahí está. ¿En qué destacó Miguel Ángel Bonarotti? Miguel Ángel fue escultor, es uno de los más grandes, ¿no? Fue escultor, ¿ya? Así es. Ahí está el famoso David, ¿ya? El famoso David, ahí está. Otras esculturas de Miguel Ángel Bonarotti, tenemos la Piedad, mira, ve, ahí está la Piedad. Tenemos el Moisés, mira, ve, tremenda obra, ¿no? Profe, ¿ese es el Moisés? ¿Qué? ¿El Moisés de los 10 mandamientos? Sí, él es, pues. Tal y como lo imaginó, lo crea así Miguel Ángel, ¿no? Que él es el Moisés, profe, tan musculoso, iba al gimnasio, tomaba proteínas, tomaba suplementos. Bueno, así lo retrató pues Miguel Ángel a Moisés, ¿no? Ahí está. Como un viejito fuerte, ¿no? Un viejito fitness. Ahí está. Muy bien. La creación de Adán, muchachos. La creación de Adán también lo pintó Miguel Ángel Bonarotti, ¿no? Dios es el creador, mira, ve. Ya, ahí está, Dios es el creador. Dios es el cerebro, mira. Dios es el cerebro. Ahí está. El nacimiento de Venus lo pintó Botticelli, ¿ya? El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli. Ahí está. Ahí está el cerebro es Dios, ahí está su creación, el hombre. Muy bien. El juicio final, muchachos, el juicio final. Ahí está. Famoso fresco en la Capilla Sixtina. El juicio final, muchachos, en la Capilla Sixtina. Ahí está. Y tenemos a uno de los más grandes, pues, ¿no? Muchos exámenes de admisión lo han considerado, pues, el más grande artista del Renacimiento, la máxima expresión, ¿sí? ¿Qué vendría a ser Leonardo? ¿Cómo se llamó? Leonardo da Vinci, ¿eh? No me digas Leonardo DiCaprio, no me digas Leonardo DiCaprio, ¿eh? Él es Leonardo da Vinci, el más notable personaje del Renacimiento. Este Leonardo fue de todo, ¿no? Fue pintor, escultor, fue ingeniero, hacía de todo. Leonardo sabía lavar, ¿no? Sabía cocinar también, de todo hacía, ¿ya? Inventor, muchachos, también, ¿no? También fue inventor. Ahí tenemos unas imágenes de los inventos de Leonardo, mira, ven. De Leonardo da Vinci, ¿ah? ¿Eh? Te confundas, ¿ah? Ahí están sus inventos, algunos trazos que él hizo. Ahí está, algunos trazos que él hizo, muchachos. Ya, algunos trazos que él hizo. Ahí lo tenemos, fíjate. Ahí está. Muy bien. Su pintura famosa, mira, ¿cómo se llama esa pintura? ¿Cómo se llamó esa pintura? Fernando Yaranga, mira, ahí está, la Mona Lisa. Ahí está tu respuesta. Él pintó la Mona Lisa. ¿Ya? Ahí está. Ajá. También llamada la Gioconda, ¿no? La Gioconda. La Gioconda. Profe, ¿por qué la Mona Lisa? Mona Lisa. No entiendo, Mona Lisa. Bueno, Lisa es su nombre de la señora que está ahí, esposa de Giocondo, ¿no? Ahí está, Lisa. Y Mona es un abreviado
como decir señora, ¿no? Las señoras allá en Italia le dicen mona o le dicen Madonna. Si es una gran señora, Madonna. Si es una mona, una señora, nada más, si a seca, Mona. La Mona Lisa, la señora Lisa. Ahí está. Ahí está. Mona Lisa. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué destaca tanto esa pintura? Por el efecto que genera en su rostro, muchachos. ¿Ya? Así es. El efecto que genera Leonardo en el rostro, ¿no? Tanto en la sonrisa como en la mirada de la Mona Lisa, ¿no? Mona Lisa te mira para un lado y te mira para el otro, ¿no? Fijamente. ¿Está serio o está sonriendo? Las dos cosas parece, ¿no? Según cómo la mire, el ángulo, ¿no? Genera un efecto ahí, la obra de Leonardo da Vinci, muchachos. ¿Ya? El gran Leonardo. Ahí está. Muy bien, observa la pintura. Ahí está, fíjate, fíjate. Su otra gran obra, famosa, y que ha generado bastante también controversia, muchachos, es la última cena, ¿sí o no, muchachos? La última cena, ahí está. Ahí tenemos a Jesús con sus seguidores, los apóstoles. Están justamente en la última cena antes que Jesús caiga en manos de los romanos, muchachos. Ahí está. Antes que sea traicionado, ¿no? Hay una discusión, algo por algo están peleando ahí en esa cena. No es nada tranquila esa cena. Están que pelean ahí, muchachos. Por algo será. Por algo estarán peleando ahí. Están discutiendo. Jesús está tranquilo y la persona que está a su costado es un varón o es una mujer, ¿no? Es un varón o es una mujer, muchachos. Eso genera, pues, la producción de libros, ¿no? Así, interpretaciones acerca de las pinturas de Leonardo da Vinci. Ahí está. Muy bien, muchachos. Ah, ajá. La Virgen de las Rocas también es otra de sus pinturas, muchachos. También es otra de sus pinturas de Leonardo da Vinci. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Estás observando otra obra, ¿ya? Otra obra del gran Leonardo, ¿ya? Del gran Leonardo. Y tenemos ahí, ¿qué tenemos ahí, muchachos? ¿Qué tenemos ahí? ¿Ya? Al hombre de Vitruvio, el famoso hombre de Vitruvio. ¿Ya? La proporción que hay, pues, ¿no? En ese hombre que está centrado ahí. La proporción que hay entre sus brazos, sus piernas, el rostro, la mitad de su cuerpo, ¿ya? Que lo marcan justamente sus genitales, marcan la mitad del cuerpo, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahí está, muchachos. Otro expositor del Renacimiento fue Rafael Sanzio. Ahí está Rafael Sanzio, el gran Rafael, muchachos. El gran Rafael, ¿ya? Rafael Sanzio. Ahí está. Rafael, un gran pintor también, pues, ¿no? Un gran artista, ¿ya? Un gran artista. Ahí está. Vamos a ver su obra de Rafael. Tenemos la Escuela de Atenas. Mira, de ahí aparecen los filósofos más destacados de la antigüedad, ¿ya? Ahí está la Escuela de Atenas. La Sagrada Familia, mira, mira, si te das cuenta, ahí hay un paisaje, ¿no? De fondo. Ahí está, bastante expresivos los personajes de esa pintura en la Sagrada Familia. Ahí está.
Las Madonas, lo que te decía hace un ratito, las Madonas, ¿quiénes son? Son las señoras, ¿no? Las Madonas son las señoras. Ahí está. Las señoras. Obviamente señora es aquella mujer que ya tiene un hijo, ¿no? Esas son las Madonas, ¿verdad, señoras? Ahí tenemos a Filippo Brunelleschi y la cúpula de la Catedral de Florencia. ¿No, muchachos? Florencia. Ahí está. Un arquitecto Filippo. Donato Di Angelo Bramante, ahí está, participó también pues en el diseño de la Basílica de San Pedro. ¿Ya? Posteriormente Miguel Ángel toma pues el trabajo, ¿no? De la construcción y todo ello, ¿no? Está la Basílica de San Pedro. Muy bien muchachos. Ahí está. Muy bien. Eso vendría a ser lo que corresponde a humanismo, renacimiento, muchachos. Humanismo, renacimiento. Ahora, pasamos a la parte, muchachos, a la parte que también toca hoy día. En el siglo XVI, aparte pues del renacimiento que se desarrolla, así como movimiento cultural, artístico, tenemos también, muchachos, tenemos también el desarrollo de una fuerte crisis religiosa. Una crisis religiosa, muchachos, que llevó a la ruptura del catolicismo. ¿Ya? El catolicismo, muchachos, va a sufrir una ruptura, su unidad se quiebra, muchachos. ¿Ya? Ese catolicismo, ese poder de la Iglesia Católica, que estaba fuerte en Europa Occidental, ahora se va a quebrar, muchachos. Se va a quebrar. Ahí está. Y se quiebra, muchachos, del lado interno, ¿no? O sea, por el lado de ellos. O sea, son los líderes de este movimiento de reforma protestante, son sacerdotes. Son miembros de la Iglesia Católica. Así es. ¿Ah? Son miembros. Claro, no son del alto clero, son del bajo clero. Ya, son del bajo clero. La base de la Iglesia Católica, hombres de fe, humanistas, que van a criticar justamente la corrupción de la Iglesia Católica, la práctica de la Iglesia Católica, y van a llevar a su reforma, como decían ellos, y buscaban no dividir, ¿no? No dividir, pero al final lo hicieron, ¿no? Dividieron la cristiandad europea occidental. Ahí está. Querían reformar y al final terminaron pues dividiendo, generando que surjan muchas iglesias independientes, ¿no? Muchas iglesias protestantes. Ajá, protestantes. Cristianas, pero ya no católicas. No se van a sujetar a Roma, ¿no? Es una protesta contra el poder de Roma, contra el poder del Papa de Roma. Contra eso se desarrolló este movimiento de reforma protestante. Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas muchachos, las causas de este movimiento de reforma protestante? Las causas que tenemos aquí de la ruptura de la unidad del catolicismo europeo occidental fue la difusión del humanismo. Se difundió el humanismo, sí. Llegó a influenciar en los miembros del bajo clero, sí. Justamente de ahí partió la crítica, ¿ya?, al poder central de Roma. Las monarquías
se iban fortaleciendo en el contexto del siglo XVI, sí, y muchos monarcas aprovecharon ese contexto de crítica a la iglesia, se van a subir al coche para poder sacarle provecho, justamente beneficio, a estas peleas con la iglesia romana, y también se van a querer separar, ¿no? Ahora vamos a ver qué casos, ¿no? ¿Qué casos? Otra causa, muchachos, es las ambiciones de los grupos burgueses, de algunos grupos nobles, también nobleza feudal, que también quiere apoderarse de los bienes de la Iglesia Católica. No quiere seguir enviando recursos económicos a Roma. Quieren que los recursos que genera la fe, o sea, la cristiandad, se queden en sus territorios. Como por ejemplo el diezmo, por ejemplo, ¿no? El diezmo que iba para Roma, con la reforma protestante, el diezmo se quedará en las tierras de donde salga pues el diezmo, el tributo, para la iglesia de ese territorio. Y otra causa, muchachos, es la corrupción del clero, bueno, la corrupción del clero tremenda que había, ¿no? Hace tremenda corrupción. Se vendían cargos y esa venta de cargos generaba de que los sacerdotes no tengan una buena formación, ¿sí? Que cometan abusos, y justamente eso genera una crítica para la Iglesia Católica, ¿no? Duros cuestionamientos del propio pueblo también que no ve con buenos ojos ciertas acciones. Así es. Entonces todo eso va a alimentar en el siglo XVI a de que se desarrolle la reforma religiosa, la reforma protestante. Ahora, el detonante, ¿cuál va a ser? El detonante fue la venta de indulgencias, muchachos. ¿Ya? La venta de indulgencias, ¿ya? Que eran pues la disminución de las penas que tenían pues las almas, ¿no? Que merodeaban en el purgatorio. Así es. Las indulgencias, ¿no? Especie de reducción, especie de perdones de pecados, muchachos, ¿ya? ¿Y ese dinero dónde se iba? Ese dinero de la recaudación de indulgencias se iba para la construcción, se iba para la construcción de la basílica, ¿no? La basílica de San Pedro, muchachos. La que hace ratito vimos, ¿no? La que hace un ratito vimos, ¿ya? La venta de indulgencia. La indulgencia, muchachos, entonces era esa reducción de la pena, como una especie de perdón, ¿no? De los pecadillos para las almas. Pero también la iglesia, en su afán de ganar dinero, también lo podían comprar personas, obviamente, para ir reduciendo la pena de los pecados cometidos en vida y también de las personas que ya habían fallecido. O sea, por donde sea te sacaban plata, bueno. Así es. Así es. Y justamente en el siglo XVI aparecerá pues un monje que va a tener apoyo político y económico y su movimiento va a remecer Europa. Así es. ¿Ya? Pero antes de mencionar al siglo XVI, muchachos, antes de mencionar al siglo XVI, hay que mencionar a los precursores, a los antecedentes de la reforma del siglo XVI, ¿no? Acá tenemos a monjes, ¿ya? A monjes, muchachos, sacerdotes, mira, a John Wycliffe, por ejemplo, es un inglés que tradujo la Biblia de latín al inglés, mira, ¿ve? Para que pueda llegar la Biblia, la Sagrada Escritura al pueblo, ¿no? Para que se pueda entender en la lengua nacional. Cosa que va a estar prohibido. La Iglesia Católica condena eso, pues, ¿no? Condena eso, muchachos. Así es. ¿Ah? Ahí está, Wycliffe. No te olvides de Wycliffe, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Es un antecedente de la reforma protestante que triunfó en el siglo XVI. Es un antecedente. ¿Ya? El Papa Gregorio XI lo declaró hereje por tener esas actitudes, ¿no? De traducir la Biblia, ¿ya? Él también era un crítico de la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Él falleció de manera natural, pero años después
decidieron exhumar sus restos, o sea, sus restos, no, sus restos, pues, ¿no? Desenterrarlos y quemarlos, pues, muchachos. Fue una decisión de la Iglesia Católica, ¿no? Así como también se ordenó quemar los libros que él había escrito. Ajá. También con John Wycliffe, ¿no? El otro antecedente de la reforma del siglo XVI fue Jan Hus. Jan Hus fue un monje, muchachos, ¿ya? Del siglo XV más que nada, ¿ya? Inicios, pero él aparece en lo que hoy día se llama República Checa, ajá, Europa Central. Él se oponía a la venta de indulgencias y a la acumulación de riqueza por parte de la iglesia, ¿no? Y a la doble moral del alto clero. Se opone, tenía apoyo, era profesor de universidad, Jan Hus, pero a él sí lo condenaron a la hoguera, ¿no? El rey de Hungría lo condenó a la hoguera, muchachos. ¿Ya? Por eso que tú ves ahí que está siendo quemado, mira. Ahí está. Y mira, ¿ven? Sus planteamientos de Jan Hus, de Wycliffe, tomaron forma fuerte, ¿ya? Una forma fuerte en Alemania, muchachos. Y en Alemania tenemos ahí al hombre que lideró todo esto. El hombre que lideró todo esto, muchachos, ¿quién fue? Fue Martín Lutero, muchachos. Martín Lutero. Sí puedes pasar. Pasa, Cristian Blanco, pasa. Adelante, al fondo, al fondo. Martín Lutero, muchachos, publicó sus famosas 95 tesis. Ya, 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, Sajonia. Así es, muchachos. Ahí está Wittenberg. Ya, Wittenberg clavó sus 95 tesis, ¿no? Él mismo lo escribió, él mismo lo clava. Ahí está. Profe, ¿cómo que lo clava? Ahí está, pues mira, ve, está con su martillo, mira. Ahí está clavando sus 95 tesis, ¿no? Sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Así es. ¿Ya, muchachos? Eso ocurrió en 1517. Ahí está. Sus alumnos lo van a reproducir, ¿no? Aprovechando el uso de la imprenta, lo reproducen y lo van a difundir. Así que estas 95 tesis van a llegar a diferentes partes de esa jonia, ¿no? Y van a llegar a las manos y oídos del propio Papa León X. Ahí está. Quien va a decir, ¿y quién es este monje, no? ¿Quién es este hereje? ¿Quién es Martín Lutero? ¿Qué se ha creído, no? Para venir a decir, a escribir todo esto, ¿no? A contradecir a su santo padre. ¿Quién es Martín Lutero? A buscarlo, ¿no? Así es. ¿Y qué decía Martín Lutero, muchachos? ¿Qué planteaba Martín Lutero? Ajá, en sus 95 tesis, muchachos. En resumen, Martín Lutero nos dice que la única fuente de salvación es la fe y no un papel. Por más que tenga el sello del Papa, si quieres la firma, lo que sea, no te va a salvar. No, lo que te salva es tu fe, dice Martín Lutero. La Biblia es la única fuente de fe, dice Martín Lutero. Y Lutero no acepta, o sea, él no acepta que haya jerarquías eclesiásticas. Él no admite eso. Está en contra de las jerarquías eclesiásticas. No debe adorarse a imágenes, dice Martín Lutero. No imágenes, muchachos. No imágenes, no culto a imágenes. No a santos tampoco. Tampoco a la Virgen María, tampoco. No, no, no. Dios y Jesucristo nada más, muchachos. Dios y Jesucristo. Padre e Hijo nada más. Y reconocía solamente dos sacramentos. El bautismo y la comunión, muchachos. El bautismo y la comunión. Asimismo, se plantea la secularización de los bienes e ingresos de la iglesia, muchachos. Eso es lo que plantea el gran Martín Lutero, muchachos. ¿Ya? El gran Martín Lutero.
Ahora, sus planteamientos, muchachos, de Martín, obviamente van a generar polémica, ¿no? Martín Lutero no va a ser amigo, pues, de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Va a ser tratado como un hereje, así que va a ser enjuiciado, muchachos. Va a ser enjuiciado, así es. Y mira, es curioso porque Martín Lutero es un monje alemán durante el gobierno de Carlos V, el nieto de los reyes católicos. ¿Ya? El nieto de los reyes católicos, altamente católico, Carlos V, organizó un juicio llamado la Dieta de Worms en 1521, un juicio donde Lutero solamente tenía que retractarse de lo que había escrito y de lo que había dicho, ¿no? O sea, Lutero, retira todo lo que has dicho en estos años y ¿sabes qué? Aquí no pasó nada, ¿no? O sea, ya, pues, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero Martín Lutero, muchachos, Martín Lutero no se retractó, así que fue excomulgado, ¿ya? Fue excomulgado. Incluso lo querían matar a Martín Lutero, ahí algunas fuerzas oscuras lo querían matar, querían su cabeza. Así que los príncipes, un grupo de nobles, empezando por el príncipe de Sajonia, lo van a proteger, le van a dar guarida, ¿no? Lo van a esconder en el famoso castillo de Warburg, lo van a esconder, y ahí Lutero va a aprovechar para traducir la Biblia del latín al alemán. Lo traduce, ¿ya? Y muchos nobles, ¿por qué lo apoyaban a Martín Lutero? Porque ven en este movimiento, ven en este movimiento el momento de arrebatarle sus bienes, sus riquezas a la iglesia católica romana. Pues lo que te decía hace rato, ¿no? Muy bien. Luego, ¿no? En el año 1529, Carlos V convocó a la Dieta de Spira, ¿ya? Convocó la Dieta de Spira, ahí está, Lutero recibiendo el apoyo de la nobleza alemana, convocó la Dieta de Spira, ¿no, muchachos? El emperador Carlos V, para convencer a los nobles alemanes, pues, ¿no? Que se habían convertido al luteranismo, ¿ya? Que vuelvan, pues, al catolicismo oficial. Pero los príncipes se negaron, pues, ¿no? O sea, ellos se mantuvieron firmes en su fe luterana, protestante, protestaron contra el emperador, ¿ya? Y se negaron, pues. Se negaron. Por eso es que ahí aparece el término, el uso de la palabra protestante, ¿no? Por la protesta que hicieron los príncipes luteranos a no querer cambiarse o reconvertirse al catolicismo. ¿Ya? Así es. ¿Ya, muchachos? No te olvides, ¿ah? Y mira, es curioso, ¿ah? Acá hay un episodio, un poquito antes de todo esto, aprovechando esta crisis social, política que había en Alemania, un monje también, Tomás Münzer, ¿no? Lideró su secta, una secta radical que va a tomar con sus manos, ¿no? Con sus propias manos, va a ser una especie de revolución, una revolución, la famosa rebelión campesina. Y Martín Lutero no apoyó esta causa, ¿no? Martín Lutero era un reformador, era un teórico de la doctrina católica, pero no era un rebelde, ¿no? Para Martín Lutero, la acción de Thomas Münzer, sus rebeliones que él promovía, para Martín Lutero deberían ser castigadas, ¿no? El propio Martín Lutero va a decir, hay que castigar a estos rebeldes, ¿no? Porque están yendo contra la voluntad de Dios, ¿no? Están asesinando a señores, están tomando tierras por asalto y eso no lo pueden hacer. O sea, Martín Lutero, dentro de todo, era conservador. Era un reformista, pero era conservador, económico, político, ¿no? Mientras que Münzer más bien es el subversivo, ¿no? Así que lo aplastaron a su movimiento. Ahí está. Consecuencias de todo esto, muchachos, consecuencias de todo esto. Se van a producir
¿ya? Se van a producir las guerras de religión. El siglo XVI, muchachos, el siglo XVI se caracteriza por las guerras de religión. Bastante guerras de religión por todos lados, ¿no? Guerras de religión. ¿Ya? Ahí es donde el emperador Carlos V, muchachos, va a crear pues su propia liga, ¿no? Su propia liga militar, ¿ya? La liga de Nuremberg, ¿ya? La liga de Nuremberg, que era la liga que agrupaba a los católicos, los defensores del catolicismo, mientras que la liga de los protestantes era la liga de Esmalcalda, ¿no? Esa era la liga de los protestantes. Así es. ¿Ya, muchachos? Está yendo las llamadas guerras de religión. Se van a enfrentar. Y finalmente, muchachos, el emperador tiene que aceptar las condiciones que van a poner también los protestantes y van a firmar unos y otros terminan firmando la paz de Habsburgo, ¿no? La paz de Habsburgo en 1555, donde el emperador acepta la libertad religiosa en Alemania, ¿ya? Pero, ojo, no fue individual, sino que dependía mucho de la voluntad de los príncipes, ¿no? Si tú vives en Sajonia y tu príncipe es protestante, tú también vas a ser protestante, ¿no? Por su jurisdicción, ¿no? Si estás en el lado católico, bueno, no hay problema, ¿no? Estás pues con las fuerzas del emperador, ¿no? Con los príncipes católicos también, ¿no? Así que Alemania, muchachos, una mitad va a ser protestante y otra mitad va a ser católica, ¿ya? Una mitad protestante y otra mitad católica. Eso es lo que permitió la paz de Habsburgo, ¿ya? La paz de Habsburgo. Muy bien. Ahora, muchachos, tenemos a otro líder protestante, ¿ah? Martín Lutero no es el único, hay otro. En Suiza, muchachos, el señor Juan Calvino, mira, ve. El señor Juan Calvino. Ahí está, Juan Calvino. Juan Calvino es un teólogo radical, ¿ah? Es un teólogo radical quien instauró, muchachos, un gobierno pues teocrático en Ginebra, ¿no? Le decían la Roma protestante a Ginebra, ¿no? La Roma protestante le decían. Juan Calvino, que era un teólogo francés, organizó su nueva iglesia cristiana en Suiza, su nueva iglesia, ¿no? Obviamente se va a inspirar en la reforma de Lutero, pero Calvino le agrega otras cosas, ¿ya? Otras tesis, ¿ya? Otras tesis. Por ejemplo, para Juan Calvino, muchachos, para Juan Calvino las personas están condenadas o destinadas a salvarse desde el nacimiento. O sea, es más radical aquí en la parte doctrinal, es más radical Juan Calvino, ¿no? O estás condenado o estás destinado a salvarte, dice Juan Calvino. ¿A eso cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esa tesis, esa doctrina de Juan Calvino? Se le llama la predestinación. La predestinación. Y tuvo fuerte influencia en Francia, en Suiza, Inglaterra también. Y justamente en Inglaterra van a ser conocidos como los puritanos, ¿no? En Inglaterra, ¿ya? En Inglaterra. Ahí está, la creencia en la predestinación divina, muchachos. ¿Ya? Así es. Ahora, para Calvino, los predestinados eran los que manifestaban una fe muy intensa, dice acá, acompañada de una vida piadosa y austera, regidas por una moral extrema basada en los evangelios que confirma el estado de gracia y la presencia de Dios en los hombres. Esta propuesta de Calvino es una de sus ideas más polémicas, muchachos. Así es, ¿ya? Más polémicas. Ahora, Juan Calvino decía que había una especie de señales de que eras un predestinado a la salvación, ¿no? Esas señales eran pues que te iba bien en el trabajo, que tenías fortuna, ¿me entiendes? O sea, había como que criterios, ¿no? ¿Y para quién encajaba esta doctrina?
¿Para quién encajaba esta nueva versión del cristianismo? Encajaba para los burgueses, por ejemplo, ¿no? Que sabían hacer fortuna, por ejemplo, ahí está. Ahí está, por ejemplo, que les iba bien económicamente. Entonces, los burgueses encajaban en esa nueva doctrina, ¿ya? Mientras que Lutero, como te digo, era más conservador, ¿no? Lutero era una religión, era la versión del cristianismo para los nobles, mientras que Calvino, el calvinismo es una versión del cristianismo para los burgueses, ajá, para los burgueses, para los banqueros, para los burgueses. O sea, como que cada versión cristiana se va a ir acomodando para determinados grupos sociales. Así es, muchachos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Y es curioso que donde se desarrolló el calvinismo, muchachos, han sido territorios donde también se han desarrollado el capitalismo, ¿no? Se ha desarrollado el capitalismo mercantil y más, que todavía más que el capitalismo mercantil, ¿no? Se ha desarrollado pues capitalismo industrial también. Así es. ¿Ya? Muy bien. Juan Calvino estableció un tribunal de castigo llamado el Santo Consistorio en Ginebra. El Santo Consistorio era algo así como un tribunal de la Santa Inquisición, muchachos. Pero claro, en la versión protestante, ¿no? También era muy severo, era muy duro, ¿eh? No te podías desviar del camino calvinista, ¿no? Del dogma calvinista, ¿no? Las mujeres, cabello largo, recogido. No pueden estar exhibiendo el cabello largo, decía Calvino, ¿no? Porque genera provocación en el hombre, decía, ¿no? No pueden estar usando ropas cortas, ¿no? No, tienen que estar bien cubiertas, decía Calvino, ¿no? La mujer es la tentación, así que la mujer hay que tener bastante cuidado con ella, decía Juan Calvino. Prohibido las fiestas, prohibido las fiestas, el estar bebiendo alcohol, porque el alcohol desata las bajas pasiones, decía Juan Calvino. ¿Ya? Así es. Bien vestiditos para ir a la misa, bien vestiditos a la oración, bien vestiditos, bien aseados. Así es. Y también, obviamente, él está en contra de las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Él dice que acá los pastores deben ser las personas más y mejor formadas, ¿no? Las mejores en formación doctrinaria, ¿no? Los pastores, que son los guías del rebaño, dice Juan Calvino, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. En Francia se llaman hugonotes y en Inglaterra se llaman puritanos. Ahí está. Y por último, muchachos, por último ya, para ir acabando esto y pasar a nuestra práctica, ojo, comparte, para pasar a nuestra práctica, muchachos, ya, para pasar a nuestra práctica, vamos a ver aquí a una reforma protestante bien peculiar, bien curiosa, la de Enrique VIII, muchachos. Fue bien curioso, ¿ah? Porque Enrique VIII, muchachos, él era un rey, él era el rey de Inglaterra. Y Enrique VIII, ¿ya? Enrique VIII va a tomar como pretexto un divorcio, su divorcio, ya, de su primer matrimonio con Catalina de Aragón, ya, para poder separarse de la Iglesia Católica. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo es eso? Ah, es que Enrique VIII quería separarse, pues, pero él se había casado por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no le da el divorcio, pues, ¿no? Entonces Enrique VIII lo toma eso como argumento para separarse, desvincularse de la Iglesia Romana, ¿ya? Y forma su propia Iglesia Nacional, pues. Es el surgimiento de la Iglesia Nacional, ¿ya? Es el surgimiento de la Iglesia Nacional, muchachos, llamado anglicanismo, ¿no? La Iglesia de los ingleses. Ahí está, la Iglesia de los ingleses. Ahí está Enrique VIII, ¿ya? Enrique VIII, famoso por haberse casado, pues,
muchachos, 6 veces, ¿no? Ahí está. 6 veces, 6 esposas, ¿no? 6 esposas. Y va a tener 3 hijos, Enrique VIII. De sus 6 relaciones tuvo 3 hijos, ¿no? 3 hijos. ¿Ya? Enrique VIII, en el año 1534, promulgó el acta de supremacía, con lo cual se convertía, ¿no?, al monarca en jefe de la Iglesia Nacional Inglesa. ¿Ya? Y va a decidir en cuestiones de dogma también el rey. Así es. Y no va a tener nada que ver ya con la autoridad del Papa, ya muchachos. Nada que ver con la autoridad papal. Se expropia los bienes de la Iglesia, eso se llama secularización, ya muchachos. Y lo interesante de Enrique VIII es que permitió que se cultiven, ¿no?, las ideas luteranas y calvinistas en territorio inglés. Se cultivan durante el gobierno de Enrique VIII, ¿ya? Así es. La Iglesia Anglicana mantuvo los rituales de la Iglesia Católica, las formas también lo mantuvo, no hizo grandes cambios doctrinales, por si acaso, lo mantuvo, puesto que su reforma de Enrique VIII no es doctrinaria, no es teológica, sino es política, pues, ¿no? Se peleó con el Papa, aprovechando todo este contexto para poder apoderarse de sus bienes. Más que nada, ¿no? A diferencia de Juan Calvino, que sí es un teólogo, y Martín Lutero, que también es un teólogo, pues, ¿no? Lo de ellos sí es una cuestión de fe, ¿no? Motivos religiosos. Mientras que a Enrique VIII lo motiva el billete, la plata, los recursos, ¿no? Así es. Muy bien. Enrique VIII se encargó de eliminar a Tomás Moro, puesto que Tomás Moro no aceptaba esta reforma protestante en tierras inglesas, no aceptaba, lo mandó a matar, ¿no? Así es, muchachos. Muy bien. Su hija, una de sus hijas de Enrique VIII, llamada Isabel I, conocida como la Reina Virgen, ella, Isabel, ya muchachos, va a lanzar una segunda acta de supremacía con la cual ya se sientan las bases y posterior consolidación del anglicanismo, ¿no? Ya con Isabel empieza una ola de persecuciones a todos aquellos que consideraban enemigos de la nueva religión nacional. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí está. Muy bien, muchachos. Y por último, ya para acabar, tenemos la respuesta de la Iglesia Católica, ¿no? A la respuesta de la Iglesia Católica se le llamó la Contrarreforma. ¿Ya, muchachos? La Contrarreforma Católica. Así es. El contraataque de la Iglesia Católica, ¿no? Para evitar que se siga expandiendo la Reforma Protestante. Poco hizo la Contrarreforma. No pudo evitar ya porque se difunda cada vez más y más la Reforma Protestante en Europa, ¿no? Así es, muchachos. Convocó la Contrarreforma convocó el Concilio de Trento, mira, ahí está el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, Trento queda al norte de Italia, ojo, ya, el alto clero, muchachos, ya, va a reunirse y van a decidir una serie de cosas. ¿Cómo cuáles? ¿A qué acuerdos llegaron? Reafirmaron, por ejemplo, los dogmas de fe. Crearon centros destinados a la formación de sacerdotes. Reconocieron al Papa como autoridad suprema, muchachos, como autoridad suprema. ¿Ya? Ahí está. Restablecieron el Santo Oficio. También conocido como el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Así es. Para controlar y garantizar la pureza de la fe católica de los creyentes. Y también la publicación de un índice de libros prohibidos para la lectura de los católicos, hasta prohibido de leer, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí está el famoso índice, muchachos.
El famoso índice. Ahí está. Muy bien. Unos años antes, muchachos, del Concilio de Trento, se había creado una orden religiosa, conocida como la Compañía de Jesús, ¿no? Los famosos jesuitas, ¿ya? Unos añitos antes, ¿ah? Antes de el Concilio de Trento. Ojo, esto fue antes, ¿ah? No me vayas a decir que el Concilio de Trento creó la Compañía de Jesús. No, no, no. Ya existía un poquito antes, ya. Fundado por San Ignacio de Loyola. ¿Ya? Luego va a tener un reconocimiento y el Concilio de Trento lo que sí hace es designar a esta Compañía de Jesús, ¿ya? Con la misión de poder restablecer, recatolizar los territorios donde se podía justamente lograr una reconversión al catolicismo. Esa va a ser la labor de la Compañía de Jesús. Y también en el contexto de la colonización de América, la Iglesia Católica también va a enviar a sus órdenes, ¿no? Durante el contexto de la Contrarreforma, también envía a los jesuitas para organizar, evangelizar también a los indígenas en estas tierras, muchachos, ¿ya? De América hispánica. Puesto que son muy disciplinados, muy bien organizados, ¿ya? Los soldados de Dios, le decían, ¿no? A los jesuitas, ¿ya? A los soldados de Dios, también llamados los jesuitas. Los jesuitas fundaron colegios, fundaron instituciones de instrucción para promover justamente la fe católica, ¿ya? Y el Tribunal del Santo Oficio, muchachos, el Tribunal del Santo Oficio, ahí lo tienes, ¿ya? El Tribunal del Santo Oficio, que se va a encargar ya pues de corregir, torturar a los que se desvían del camino católico, ¿no? Ahí está, muchachos. Ya la parte dura, ya, la parte dura de la Santa Inquisición. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Estamos acabando esta parte. ¿Ya? Estamos acabando la parte de la teoría. Ahora vamos a ir a la práctica, muchachos. Vamos a la práctica, muchachos. A ver, vamos a la práctica. ¿Qué te parece? ¿Vamos a la práctica? ¿Estás de acuerdo? Vamos a la práctica, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a la práctica, muchachos. Ahí está. Vamos a la práctica. Ahí está. Espérate, por acá tengo semana 9. Por cierto, muchachos, quiero aprovechar en decirles que hoy día a las 9 de la noche tenemos seminario, ¿ah? Hoy día tenemos seminario de preguntas tipo DECO a las 9 de la noche, ¿ya? Hoy día. Preguntas tipo DECO a las 9 de la noche. Hoy día, HU. Hoy día tenemos seminario a las 9. Te vuelves a conectar luego, ¿ya? Y luego de esta clase tenemos biología. Tenemos biología, ¿ya? Biología. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Bien, vamos a ver a compartir esto. Muy bien, ya están los materiales en sus WhatsApps. A todos los grupos de WhatsApp ya se envió. Muy bien. Pregunta número 1, muchachos. A ver. Pregunta número 1, muchachos. Pregunta número 1. Pregunta número 1.
A ver, vamos a ver. A ver, muchachos. El humanismo, para hacerle frente a la escolástica, resaltó, muchachos. A ver, ¿cuál sería la número uno? El humanismo, ¿qué resaltó? Resaltó el antropocentrismo. ¿Ya? El antropocentrismo. Muy bien, muchachos, muy bien. Número dos, los más importantes financistas del arte renacentista italiano fueron denominados, número dos, muchachos, número dos, número dos sería mecenas, ¿sí o no? Los mecenas, muchachos. Número dos sería los mecenas. Dos besitos. Ya. Y número tres. Número tres, muchachos. Las nuevas expresiones culturales. ¿A qué respondieron? La número tres. A ver. A la burguesía mercantil, ¿sí o no? A la burguesía mercantil. La cuatro. La número cuatro, muchachos, la respuesta es humanismo, ¿no? Humanismo, muy bien, muchachos, humanismo. Correcto. Cinco, muchachos, mira, pregunta de la UNI. El humanismo de los siglos XIV y XV se distingue ¿por qué, muchachos? Se distingue por el retorno a la cultura grecolatina en lo artístico y literario. ¿Será eso? La concepción de que la ciencia es el factor fundamental del progreso. ¿Será eso? La reacción contra las formas verticales dogmáticas en el campo religioso. ¿Será eso, muchachos? El humanismo se distingue por... A ver, acá hay más claves también, acá también hay más claves. Ahí está, mira. A ver, muchachos, ¿cuál sería? El humanismo, ¿ah? Sería una y tres. Ahí está, una y tres, muchachos. Mira, mira, ahí está la pregunta. Una y tres. ¿Ya? Muy bien. Una y tres, ¿ya? El humanismo, ahí está. Una y tres. Ahí está. Listo. Ajá, muy bien, Melanie Quispe, muy bien. Número 6, muchachos, número 6, a ver. Muy bien, número 6, muchachos, el humanismo es un movimiento cultural europeo que se identifica con... El humanismo es un movimiento cultural europeo que se identifica con
¿Con qué, ah? ¿Con qué, muchachos? ¿Con qué se identifica el humanismo? A ver, a ver. La D, ¿no? Muy bien, la D. Estoy en la razón. Y la naturaleza. Muy bien. 7. El Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común las 7, muchachos. Las 7, ¿cuál sería? El Renacimiento tuvo como elemento común la A, pues muchachos, la A. La inspiración en la cultura greco-romana, mira, ve. Ahí está, 7A, claro, la A. Muy bien. La 8, muchachos. La 8. Señale la alternativa que contiene una de las causas de reforma de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Pregunta de Uni. Señale la alternativa que contiene una de las causas de la reforma de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Ah, ¿cuál será? ¿Cuál será? La 8 es la E, ¿sí o no? Muy bien, muchachos. La 8 es la E. Muy bien. La 8, que digo, ¿qué he puesto acá? La 8, ¿no? Está bien, está bien. No, acá se me ha pasado. He movido los números, muchachos. ¿Ya? Se me han movido los números. Era la 8 acá y esta era la 9. Ya está. Esta es la 10. Ahí está. Y esta es la 11. Y esta es la 12. Ahí está. 12 preguntas hemos hecho. Ahora sí, 9. Uno de los principios de la doctrina luterana es la... Estamos en la 9 ahora, 9, 9, 9. Doctrina luterana es uno de los principios de la doctrina luterana es la libre interpretación de la Biblia, ¿sí o no? Ahí está, la libre interpretación de la Biblia. Muy bien. 10. Según la doctrina difundida por Juan Calvino, los individuos que poseían una fe intensa, eran austeros y tenían éxito en los negocios, estaban, a ver, estaban, la número 10, ¿cuál será? La 10, muchachos, la 10, ¿cuál será? Muchachos, la número 10 sería
La S, ¿o no? Predestinados a la salvación. La 10, ¿ah? La 10 es la E. Predestinados a la salvación. Número 11, muchachos. 11. El Concilio de Trento, llamado también Contrarreforma, ejerció un importante papel en la Iglesia Católica. Una de las decisiones que adoptó el concilio fue, a ver muchachos, ¿cuál fue? Ejerció un importante papel en la Iglesia Católica. Una de las decisiones que adoptó el concilio fue en la 11, muchachos. ¿Y en la 11 cuál sería? La A, ¿sí o no? Muy bien. Reafirmar el valor de los 7 sacramentos. Muy bien. Y por último, la número 12, muchachos. En el Concilio de Trento se y la 12, muchachos, la 12 ya, la 12 para acabar. La 12, muchachos, la número 12. La número 12, ¿cuál sería? La 12 sería la D, ¿no? Muy bien. La 12 sería la D. Se estableció la relación de libros prohibidos. Muy bien, muchachos. Listo. Hemos acabado la práctica. Ya, ahí te he mandado unos mapitas conceptuales para que puedas repasar ya del material de hoy día. Conmigo sería hasta aquí, muchachos. Ya, conmigo quedamos aquí. Ahí está. Estamos quedando aquí. Conmigo hoy día, aquí, ahorita. Voy a dar pase a biología. Empezamos biología ahora. Y a las 9 nos volvemos a encontrar para desarrollar el seminario tipo DECO, ¿ya? A las 9 de la noche. Hasta más tardecito. Yo me despido. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Chicos, nos vemos luego, ¿ya? Nos vemos a las 9. Chao, chao.